Bueno, pues es sin duda una de las imágenes de la jornada, ese paseo con el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias visibilizaron o dieron a conocer el tono que ha adquirido, el nuevo tono que ha adquirido su relación en una jornada más de negociaciones que sigue sin apuntar de manera definitiva a un escenario concreto. Lourenço Fernández Prieto, muy boa noite. Boa noite. Pido que expresión, como impresión, máis que expresión. Impresión do momento no que estamos. A ver, eu xa escribín, non me gusta decir estas cousas, pero escribín hai moito tempo que había unha posibilidade razonable de acordo, que a mellor non se materializa, pero que é a única posible. Agora se fala desas dúas vías. Eu creo que o que están significando agora é a vontade e a posibilidade dese acordo. Non é que vai haber un acordo, pero que hai posibilidade e vontade e amor. Amor, efectivamente, a palabra de moda. Bueno, hai cousas concretas que teñen que ver con algún tipo de renuncia, con algún cambio no taboleiro inicial. Roberto Blanco Valdés, moi buenas noches. Impresión de cómo está en estos momentos el asunto. Bueno, yo creo que está básicamente como estaba y que, aunque evidentemente hay una posibilidad finalmente de que llegue a un acuerdo, porque Pedro Sánchez tiene un gran interés en llegar a un acuerdo, porque esta es la única ocasión en que alguien con 90 diputados puede soñar con ser presidente del gobierno, es altamente improbable que ocurra. Yo creo que lo que se está escenificando es básicamente lo que va a ser el enfrentamiento electoral, ¿no? Es decir, ¿por qué renuncia Pablo Iglesias? Para que no lo acusen de que justamente su ambición personal es lo que impide un pacto, ¿no? Pero él sigue manteniendo la esencia de su posición, que es haga un acuerdo con nosotros y deslíguese de los otros. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Parte do día en relación con este asunto no que levamos 101 días que se fan hoxe. Dúas cousas. Eu vou adiantar o título do meu artigo que escribín para mañán, non? Pablo Iglesias renuncia a nada para quedarse con todo, verdad? E es porque yo creo que a explicación que él dá da reunión deixa en moi mal lugar a Pedro Sánchez, que é o único que está focellando de unha maneira absolutamente irracional por unha ambición de poder. E el, que parecía que estaba no mismo desde o momento en que fixera unha parte do goberno, dice, no, si yo soy el problema, yo me voy. Eso sí, le meto a Errejón de vicepresidente, ¿verdad? Bueno, Errejón sigue un poco desaparecido. Bien, pues a un amigo de Errejón, ¿verdad? Exactamente. Y sí, o a la de aquí, Carolina Vescansa. Y se va a quedar, lo tiene suficiente. Pero yo, de todas maneras, ahora me quedo con una idea. A ver, no habíamos quedado en que no era cuestión de contar y cuestión de números, sino que ahora era cuestión de hablar de política. Pues hoy solo se habló de números. Están con la vía del 160, del 163 y del 198. Al final, lo único que queda en pie son los números. Y esto la gente debe de ir tomando cuenta. Es que sin números no salen las cosas. No, eso, pero a ver. Es que la democracia es un sistema que se erige por los números. A ver, desde Pericles, ¿verdad? Ya se hacía así, siempre. Lo que importaba para hacer coaliciones son los números. Claro. Pero estos llegaron diciendo que no, que ellos venían aquí a hablar de política y los números no tenían ninguna importancia. Bueno, pues tanto hablan de números, no hablan de otra cosa, que han llegado a identificar los modelos de coalición única y exclusivamente por las cifras. La vía Manuel Lago, 161. Boa noite. Parte. Eu creo que unha vedad se esgota o tempo. Cando o tempo le mata e se está chegando ao final, os actores lles entra vertixe, lles entra responsabilidade, lles entra medo escénico, e iso creo que comprime as posicións para chegar a un acordo. Eu creo que o que temos visto hoxe é un cambio radical de ton e de discurso. Fai uns días o Partido Socialista era o partido da Calviva, hoxe outra cousa, e eu creo que iso aí vou disentir con Roberto, máis que anticipar o desacordo, anticipa o avanza cara a un acordo, para eso se utiliza un tono diferente. Bueno, efectivamente, tono diferente seguro, el titular de la jornada, que se notara mucho que el tono ha cambiado, que llevan juntos al Congreso, que se intercambiaban regalos. Vamos a hablar enseguida de lo que ha pasado en esta jornada, en estas negociaciones que se nos están haciendo eternas a más de uno, pero déjenme que haga un paréntesis porque hablábamos en la primera parte del programa de lo que haya pasado en el pleno de la Corporación Municipal de Vigo con ese acuerdo forzado para el Partido Socialista para que Vigo adquiera estatus administrativo, casi oficial de capitalidad de provincia, a pesar de que, como saben, no lo es. Marina Cabegato, muy buenas noches. Una excusa para detenernos en otro asunto en el que está muy ocupado últimamente el alcalde de Vigo. Recordemos que, bueno, buena parte de su mandato lo ha centrado en confrontar con el presidente de la Xunta, del Partido Popular, pero últimamente parece que sus fobias se han dirigido hacia el sur, han virado hacia uno de tus países.
parece que tiene nuevo enemigo. Abel Caballero, estamos hablando de Rui Moreira, que es el alcalde independiente de Oporto. Pero si quieres, para contar un poco bien esta historia, vamos a hacer una especie de línea temporal y vamos a empezar por el principio, porque todo empezó, Fernanda, el día 16 de enero, que fue cuando la compañía portuguesa TAP lanzó una línea directa entre Lisboa y Vigo. Es una línea aérea, a todos parecía que iba a ser una buena noticia, tanto para Galicia como para Portugal, pero resulta que para Portugal no eran tan buenas noticias, porque para una parte de Portugal. Para Oporto, efectivamente, no eran tan buenas noticias, porque resulta que el alcalde de Oporto estaba metido dentro ya de una guerra interna con TAP, porque la acusaba de centralismo. Decía que la compañía portuguesa lo que quería hacer y lo que estaba haciendo efectivamente con este vuelo era derivar todo el tráfico de pasajeros de Lisboa y de Galicia, todo el tráfico de pasajeros que llegasen fuera de Portugal, que todos pasasen por Lisboa. Vamos a escucharlo. TAP, cuando anuncia una conexión de Vigo a Lisboa, lo que está diciendo es que los pasajeros gallegos que viajen a África o a destinos de América Latina y a Brasil lo hagan vía Lisboa y eviten el aeropuerto Francisco Sá Carneiro. Como decíamos, Fernanda, era una guerra interna, pero una guerra que siguió con sus declaraciones siempre en Portugal, y el alcalde de Oporto fue un poco más allá. Llegó a decir que esta línea de Lisboa-Oporto, Lisboa-Vigo en este caso, era una broma de mal gusto. Y ahí fue cuando Abel Caballero decidió entrar un poco en esta guerra y intentó hablar de una demanda, de pedir a la Unión Europea que investigase el alcalde de Oporto por estas declaraciones, esta broma de mal gusto. O sea, casi convierte esto en un conflicto internacional, ¿no? Efectivamente. El que tenía que mediar la Unión Europea. Pero es muy curioso porque tú hablabas de Feijóo, pero resulta que solo unos días antes de decir que iba a pedir a la Unión Europea que investigara al alcalde de Oporto, había dicho que iba a pedir a la Unión Europea que investigara a Feijóo por las subvenciones que estaba dando a los aeropuertos gallegos y que no estaba dando a Peinador. Pero como decías bien, cambió de enemigo y decía esto sobre el alcalde de Oporto. Y que la ministra de Fomento se encargue con Europa de que vean lo que está pasando en el aeropuerto de Oporto. No vaya a ser que haya ayudas ilegales. Desde Oporto estaban muy pendientes de Caballero. La respuesta no tardó en llegar. Llegó a través de una entrevista, que fue una revista portuguesa, y la verdad es que subió bastante el tono de la discusión. Vigo se siente como la salchicha fresca dentro de la francesiña, pero se dio cuenta que hay un señor en Lisboa que tiene unos aviones de hélice que no está usando y que los puede enviar a aquel aeropuerto miserable que tienen en Vigo para llevar unos pasajeros a dormir en Lisboa. Bueno, aeropuerto miserable, pero sobre todo esto de la salchicha fresca dentro de la francesiña. Yo ya sé que la relación entre Galicia y Portugal es muy intensa, pero por si acaso alguien no sabe de qué estamos hablando, ¿qué significa esto, Explicamos Marina? qué es la francesiña primero, que es como el plato típico de Oporto, es como un bocadillo caliente que tiene varias carnes. Y la carne menos noble que tiene la francesiña es la salchicha. De ahí viene el símil. Pero el alcalde de Oporto en esa misma entrevista sigue hablando de este vuelo, porque resulta que TAP, además de poner este vuelo que es entre Lisboa y Vigo, también ofrece como un paquete en lo que los vigueses pueden coger la ida y vuelta del vuelo y además un hotel y también el desayuno, todo incluido en el mismo paquete. Así que el alcalde de Vigo, el alcalde de Oporto, dice como que a ver si TAP también le pone compañía a los vigueses mientras están en Lisboa. Seguimos, porque a partir de ahí se cortan totalmente relaciones entre ambas ciudades, corte de relaciones, y se mete por el medio el alcalde de Braga, porque dice que eso al final también perjudica a otras ciudades del eixo atlántico porque no se quieren reunir. El alcalde de Braga propone mediar entre los dos alcaldes, el de Oporto y el de Vigo, pero ellos se niegan, dicen que no están dispuestos a hablar. El siguiente paso viene desde Portugal, desde Oporto. El alcalde de Oporto se viene a Galicia, no pasa por Vigo, se va a Coruña y dice esto. Un aeropuerto privado que hace 10 años no era nada, era más pequeño que el aeropuerto de Vigo. Y ahora tenemos un aeropuerto que es muy eficiente, tiene más de 7 millones de pasajeros y creo que en este momento el aeropuerto de Oporto es lo mayor aeropuerto de Galicia. Ya ha pasado casi un mes que empezó esta polémica, entonces en este momento de nuestra línea temporal, y parecía que todo ya estaba como medio muerto este tema, pero no, porque el alcalde de Oporto vuelve a la carga ahora con un libro que escribe sobre TAP, específicamente sobre esta guerra interna, sobre el centralismo, y le dedica, como no, un capítulo a Vigo. En ese capítulo dice esto. Los portugueses que defienden a Vigo solo ahora dan importancia a esta ciudad gallega, de la que nada conocían, con la excepción de algunos que sabían que los amigos del norte de Portugal iban allá a comprar caramelos. Es obvio que Peinador, un aeropuerto sin condiciones, por sus limitaciones climatológicas y de aproximación aérea, no puede tener un papel importante.
Y para terminar, Fernanda, yo me quedo con unas declaraciones que se dijeron en el día de esa presentación, de la presentación de ese libro. El jefe de comunicación del alcalde de Oporto acabó diciendo que lo que viene desde Galicia, ese debate desde Vigo, realmente es solo ruido. Él dice que es ruido que viene desde un alcalde que está muy debilitado en el PSOE, que habla solo, actúa solo y lo hace un poco por protagonismo. Y lo hace, ante todo, decía en esa presentación del libro, porque busca un enemigo externo. Un enemigo externo, porque decíamos que efectivamente en la primera parte de su mandato Caballero centró de una manera muy evidente bueno, pues sus invectivas dialécticas contra Alberto Núñez Feijóo, contra el presidente de la Xunta. Recordemos incluso que en el carnaval del año pasado la figura, el meco que fue quemado, representaba a Alberto Núñez Feijóo, y así que se mezclan aquí dos asuntos. Uno tiene que ver con un asunto doméstico de Portugal, la lucha de siempre del centralismo o de las aspiraciones de Oporto, y otra, la relación de Vigo, de la provincia de Vigo, con el norte de Portugal. Yo no sé qué importancia, aparte de la anécdota y de, no sé, de las cosas extravagantes que hemos ido viendo en esta conexión, ¿cómo interpretamos esto, Roberto? Mira, José Luis, yo creo que es quien cuenta la anécdota esa de que os portugueses dicen que hai 3 ciudades importantes en Portugal. A primeira é Lisboa, a segunda non hai, a terceira é Porto. Vamos a ver. Está muy bien dicho. Que está muy bien, sí. Esto... Bueno, vamos a ver. Bueno, tened cuidado que Marina está vigilando todo lo que decís. Sí, no, pero esto es... podría contar otra cosa, pero en fin, no lo contaré. Más allá del interés que tenga para el alcalde de Oporto, que yo lo desconozco, no lo sé, ¿no? Y de la pelea interna que pueda haber entre Porto y Lisboa, que en realidad bueno, es la pelea histórica, entre dos, es una pelea histórica entre dos grandes ciudades, son dos grandes no, bueno, entre una concepción de lo que tiene que ser el Estado portugués. Sí. Bueno, también hay una concepción entre ese centralismo tradicional de Portugal. No hay que olvidar que Portugal es uno de los pocos países donde se celebra un referéndum sobre la regionalización y la gente dice que no, que es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Pero en el caso de Vigo, claramente, de lo que se trata, en el caso del alcalde de Vigo, de lo que se trata es de buscar lo mejor que hay siempre para un político que es un buen enemigo. Es decir, que esto, si ponga usted en la mesa un buen enemigo y coma tranquilo, ¿no? Esto es absolutamente obvio. Si te encuentras un enemigo, además, que no te provoca ningún tipo de problema, porque no te provoca problemas de partido ni problemas de que es de fuera, pues entonces ya es mejor. Muchísimo mejor que mejor. Claro. Lorenzo, yo no sé qué recorrido tiene esto y que, bueno, esa vieja aspiración de crear un eixo atlántico Galicia-norte de Portugal, que parece que está non precisamente nos seus mellores momentos. Non só unha bella aspiración, sino que recordaba ahora Barreiro precisamente unha frase que se quere facer verdade nos últimos anos, pero que non era verdade cando se dixo, ¿no? Que o río Miño unía e non separaba, justamente porque daquela separaba moito, e separou moito despois do Portugal filipino, que non hai que esquecer que toda esa separación ven despois de que dunha época na que había dúas coroas, a coroa portuguesa e a coroa de Castela, e un solo rei, ¿no? E iso ocurriu durante moito tempo, e a partir da xubarrota e esa distancia se xenerou unha enorme tensión, e é cando se fan tamén todos os castelos do viño. Pero, bueno, no século XX e hoxe nos últimos, en fin, desde que estamos na Unión Europea, a vontade de recompoñer a bella Galaecia como un espacio con 6 universidades, 3 e 3, 4 ciudades, 3 cidades, en fin, é algo que está dando resultado e funciona ben. É dicir, é sabido que os nosos empresarios empezaron a exportar, e o primeiro sitio onde empezaron a exportar moito, todos, foi a Portugal. Por qué? Bueno, porque había unha tradición de relación que non sempre era fora do contrabando, pero que unha vez que é legal, pois permite precisamente xerar un espacio de comunicación comercial importantísimo. E nese sentido, bueno, para os que entendemos que hai un espacio de relación, aparte da cultura que tamén existe, non? Moi interesante, pois é un problema. E por outro lado, eu creo que hai outro problema, que en fin, o falábamos ahora mesmo, non? Esa sensación de que un alcalde de Vigo, para reafirmarse, necesite sempre un enemigo. Isto é un clásico, o sea, reafirmarte localmente ou nacionalmente por oposición é un clásico que está superestudiado, ademais, non? En términos históricos. Pero que iso faga un alcalde é unha certa novedade, tampouco unha gran novedade. Pero sí que di algo un pouco duro do comportamento, digamos, do comportamento que espera Caballero dos vigueses, cousa que eu non creo. É dicir, non creo que os vigueses sigan premiando un comportamento que se base fundamentalmente en afirmar en declarar as o que eres, cara a Porto, ¿no? Enfadándote ou coa Xunta constantemente, ou co resto de Galicia, está a punto de decir que a xente deixe de ir ao Porto, ou cos outros aeroportos, ou cunha cidade que efectivamente non lle xenera interseccións políticas, pero que isto carece de sentido, o sea... Se podría decir, de alguna manera, esto, y siendo los dos del mismo partido, que Caballero es, desde el punto de vista del alcalde, el antitierno Galván. Es decir, Tierno Galván construye
un discurso político que consiste en decir Madrid no tiene enemigos, Madrid es la ciudad de todos. Sí, bueno, pero es que la también ciudad de construye una todos. identidad a Claro, partir de eso, a partir de Claro. una construida fortísima. Claro, Yo creo que el mejor proyecto desde el punto de vista de una ciudad que ha habido nunca en España, el que imagina en tierno de una ciudad abierta que es la ciudad de todos, ¿no? Sí. Y Caballero hace justamente lo contrario. José Luis, yo, al margen de la anécdota, que efectivamente estamos en un momento que tiene que ver con, bueno, pues unas predisposiciones de cada uno de ellos, yo no sé si te parece un poco lamentable esto que está pasando en dos territorios que tendrían que estar condenados a trabajar conjuntamente. Para mí, sinceramente, es primero deprimente, porque me da la sensación de que en un momento en que hay muchos problemas, estamos hablando de tonterías. No digo ni siquiera de banalidades, sino de auténticas tonterías, y que los alcaldes las hacen primero porque creen que así pueden alzar la identidad de sus ciudades, y además porque esperan, y además normalmente lo suelen conseguir, que la ciudadanía responda a este tipo de regueifas y de estímulos. Bueno, suelen contestar, la ciudadanía suele contestar a esa exacerbación muchas veces de cosas concretas. A ver, primero suele Bueno, ser. quiero decir, Primero suele ser. No, digo que suelen respaldar al alcalde que apela a ese tipo de forma de... Me temo que la ciudadanía lo va a respaldar, Claro, eso es lo que digo. por supuesto, sí. Y por tanto me produce una sensación de depresión enorme de país feliz que no tiene problemas y que se tiene que dedicar a estas cosas. O una cosa peor, que teniendo problemas la clase política no es capaz de reconocer esos problemas, de identificarlos y de afrontarlos, y por tanto lleva a este tipo de discursos. Y luego hay una idea que se me ocurre, recordando también un viejo lema, ya que ahora estamos todos recordando, el del por el imperio de Dios, hacia Dios. Pues aquí vamos por la ineficiencia hacia el progreso. Es decir, lo que estamos diciéndole a la gente en este momento es que si el sistema aeroportuario funciona mal, nuestra ciudad tiene una oportunidad de tener un aeropuerto, un vuelo más. Y en cambio, si funciona bien, nuestra ciudad pierde un vuelo. Este es un localismo absolutamente suicida. Si las universidades no tienen recursos para tener a los alumnos de otras ciudades y tal, igual nos ponen una facultad en nuestra zona. Y esa dispersión de medios y esa dispersión de despilfarro, en un momento en que todo se hace competitivamente, a mí me parece que es el mayor disparate que se puede cometer en política. Manuel. A mí me parece una irresponsabilidad extraordinaria. Hai unha foto que utiliza moito Albino Prada, que é a foto de Europa de noite e a iluminación. Aí hai un continuo que vai dende Ferrol anta o Porto, donde se ve onde está a xente. O oeste, a relación de Galicia con o resto do Estado a través do oeste é un deserto, non hai nada, está todo apagado, non hai xente aí. Desde que Zamora, León, non hai xente aí. A posibilidade de desenvolvemento, de xerar un territorio con unha población que teña ese mínimo que permita soster un territorio desenvolto e Estamos falando de un millón e pico de habitantes, que non é unha broma. Non digo Porto, digo todo ese contorno nos leva a 6 millóns de habitantes. No, 6 millóns non. Bueno, creo que sí, de Galicia. De Ferrol a Porto, claro. Galicia a Porto, digamos. Aí se xenera unha masa crítica suficiente para soportar, para aguantar sobre ela un desenvolvemento económico, social, cultural, etc. A iniciativa de Fraga de desenvolver o eixo atlántico era unha aposta estratégica enormemente intelixente. O que están facendo agora é terrible. E o drama é, vou dicilo, que mentras Abel Caballero di estas parvadas, as empresas do automóvil de Vigo están cruzando ese miño que nos une, que nos separa, e se están establecendo en Portugal. O país ten esos problemas, esos son os problemas reais que temos. E só con unha estrategia de colaboración entre ese territorio, non por razóns políticas, sino estrictamente por razóns económicas, nos daría unha oportunidade. Bueno, decía José Luis que esto sucede porque como no tenemos una de las posibilidades, porque como somos súper felices, fundamentalmente porque somos felices. Entre otras cosas, de momento seguimos sin gobierno, 101 días después de haberse celebrado las elecciones generales. Pablo Carballo, buenas noches. Buenas noches. Algún indicio, lo comentábamos antes, cambios de actitudes, talantes diferentes. Pablo Iglesias, que ha dejado de decir aquello de la gracia del destino, como había sido aquello de aquella famosísima rueda de prensa, de la cal viva, etcétera, etcétera, y hoy ya para manifestar que la predisposición ha cambiado, llegó casi de la mano de Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado un poquito de todo, lo que decías, escenografía, mucho simbolismo, pero al final estamos como estábamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Luego vamos a repasar esos elementos simbólicos, un poco que han rodeado esta reunión de esta mañana, 2 horas
prácticamente justas, desde las 10:30 hasta las 12:30 del mediodía. Bueno, y en Podemos ciertos matices, ciertos cambios de discurso, no sé si pensando ya en una próxima cita electoral. Este era el momento de un encuentro que se producía en las dependencias, por cierto, del Partido Socialista en el Congreso, en concreto en la Sala Martínez Noval, ante una enorme expectación. Hasta 2 veces hemos visto a Iglesias y a Sánchez chocar las manos ante las cámaras en, bueno, señal de una nueva relación entre ambos. Los dos han coincidido entre lo que ha pasado dentro, en que hay avances, en que, bueno, pues la conformación de gobierno puede estar más cerca, aunque uno apostando por el gobierno de la Valenciana y otro, Sánchez, por un pacto con Ciudadanos y Podemos. Bueno, primera de las novedades, antes lo comentaba Roberto, que hoy ha querido escenificar Pablo Iglesias. Renuncia a ser vicepresidente del gobierno, algo que se había puesto en liza tras su encuentro con el rey, y además ha querido repetir varias veces, bueno, que está cediendo y que puede ceder todavía más. Bueno, en política hay que ser generoso. Si esa iba a ser la excusa, si la razón que iba a servir para decir no ha sido posible un gobierno progresista en España porque vetamos a Pablo Iglesias, se acabó la razón. Yo no estoy en ese gobierno y ya no hay excusa, y creo que eso facilita que podamos hacer ese tránsito. Nosotros estamos cediendo, nosotros hoy estamos cediendo. Estamos dispuestos a seguir siendo generosos. No estaban en la reunión, pero Ciudadanos se convertía en uno de los ejes, de los pilares sobre la que pivotaba este encuentro entre Sánchez y el propio Iglesias. De hecho, Iglesias ha cambiado su discurso, ha llegado incluso a no descartar por activa o por pasiva, a pesar de su gobierno valenciana, un acuerdo con los de Albert Rivera. No le pedimos que rompa con Ciudadanos, pedimos que transforme lo que no ha podido ser un pacto de gobierno en un pacto de responsabilidad que permita que obtengamos el apoyo por activa o por pasiva de Ciudadanos. Si estoy dispuesto a reunirme con Albert Rivera, la respuesta es sí. Hay elementos que no son elementos para un acuerdo de gobierno, pero que sí nos pueden permitir ponernos de acuerdo con Ciudadanos. Y entiendo que Ciudadanos preferirá un gobierno a la valenciana a que siga gobernando el Partido Popular. Creo que en eso podríamos adquirir consenso. Mucho ha cambiado el discurso de hoy, ya enseguida habláis, pero fijaros de los últimos 101 días, todo lo que ha ido diciendo Iglesias sobre estas dos cuestiones, ¿no? Su papel y también sobre Ciudadanos. Si aspiramos a ser presidente y vicepresidente de un nuevo gobierno, que si Pedro Sánchez va a ser presidente de un gobierno del que yo sea vicepresidente, lo que no se puede hacer es la cuadratura del círculo. O sea, lo que no se puede hacer es ponerte al tiempo de acuerdo con Ciudadanos y al tiempo de acuerdo con Podemos. Pedro Sánchez creo que ha intentado vender algo que no tiene, no es posible, es imposible. Un acuerdo de gobierno en el que estén simultáneamente Podemos y Ciudadanos. La posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Bueno, y Pedro Sánchez ha ironizado con esto de autodescartarse para algo a lo que solamente él se había postulado, que la verdad es una cosa curiosa. Pero ha añadido un matiz, quizá lo más interesante de la intervención hoy de Sánchez, que es lo que deja las cosas como estaban. Sánchez dice que solo va a ser investido presidente con el sí, y no con la abstención, de Ciudadanos. Creo que hay implícitamente un reconocimiento de un error. Esa es mi visión, no la suya, es mi visión. Y yo lo aprecio. Lo agradezco. Yo he escuchado al señor Iglesias decir que él renuncia. Yo lo que le digo es que él se propuso solo y él se excluye solo. Podemos, por fin, se aviene a hablar a tres. Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. No puedo decirlo más claro. Puedo decirlo más alto, pero más claro no. Con todas las cautelas y con toda la complejidad, hoy estamos un paso más cerca de ese gobierno y un paso más lejos de la repetición de elecciones. Bueno, tanto tiempo sin verse y al final casi todo gira en torno a un tercero, que no estaba ahí sentado. ¿Qué dice el tercero? Albert Rivera, de Ciudadanos, acaba de ser entrevistado por los compañeros de Telecinco. Esto. Yo no creo que Pablo Iglesias en un mes haya cambiado de opinión. Lo que ha cambiado es la crisis interna en Podemos, que le debilita su liderazgo y su situación interna, y dos, las encuestas, que lejos de decir lo que el señor Iglesias le gustaría que dijeran, pues dicen que Podemos es el partido que más pierde. He visto mucho postureo por parte del señor Pablo Iglesias, que ha renunciado a cargos que no tenía, que él mismo se había otorgado. Unas elecciones anticipadas serían malas para España. Pero también le digo una cosa, hay solo una cosa peor que unas elecciones anticipadas, que es un mal gobierno para España. Y un gobierno para España con la economía en manos de Podemos, desde luego sería un desastre desde el punto de vista económico. Yo no quiero elecciones porque sean malas para España, aunque puedan ser buenas para Ciudadanos según las encuestas, pero desde luego un mal gobierno para España tampoco lo quiero.
Bueno, y la última pata de esta mesa equidistante es el Partido Popular, que ha visto el encuentro a la distancia y que hoy ha fiado a Ciudadanos que no haya acuerdo entre el PSOE y Podemos para conformar gobierno. El señor Iglesias lo que le propone es obtener una investidura mientras los de Ciudadanos se van al bar. Claro, y este es el asunto, que es que el señor Sánchez pretende hacer trampas a la democracia, porque yo no veo a Ciudadanos permitiendo un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. No lo veo. No lo veo. Creo que sería además un gravísimo error del señor Rivera. Bueno, y una última cuestión antes de ir analizando, y es que tal y como bajan las aguas en Podemos ha habido hoy un detalle que no ha pasado inadvertido, y es que Iglesias ha reiterado que va a ser él, a partir de ahora, el que se encargue de las negociaciones. Era Errejón hasta este momento, así que, bueno, sigue estando en el equipo negociador, al que escuchábamos ayer, analizábamos lo que decía, quedaba claro ayer que él congelaba la crisis y la aplazaba a que se superara este momento concreto centrado en las negociaciones. Manuel, empiezo por ti. Parece que lo que sí que ha salido claro de todo este proceso, de estos 101 días, es una relación que parece que de mucha lealtad entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. ¿Nos creemos esto o tampoco? Absolutamente. Absolutamente. No, absolutamente no, o sí? Sí, sí. Que te la cree, o sea, que sí, o sea, dicen lo mismo, ¿no? Es como... Vamos a ver, a peza central da situación política española hoxe é de poder formar goberno é este acordo estratégico de Ciudadanos e do Partido Socialista. Ambos os dous foron as forzas políticas que peor saíron das eleccións. Se xuntaron, gracias ao... Pablo Iglesias lle regalou un libro de baloncesto. Sí, ahora imos falar de eso. E hai unha expresión en baloncesto que se chama facer un aclarado, ¿no? Mariano Rajoy fixo un aclarado, lle deixou a pista a Pedro Sánchez, e Pedro Sánchez, utilizando a xerga de baloncesto, tomou a posición, gañou a posición. E ese acordo de Sánchez e Ciudadanos é estratégico. Vou dicir algo máis. Cando Pedro Sánchez di que só gobernara cun sí de Ciudadanos e que está dicindo a Susana Díaz, a Felipe González, os poderes económicos e a Troika que en España va a haber un goberno, pode haber un goberno, que él quere que haxe un goberno que teña o aval da dereita moderna. E esa é unha peza estratégica. Non vai haber goberno en España sin ese acordo entre Ciudadanos e o Partido Socialista. E a estrategia de Podemos vai ser como actúa tendo esa condición restrictiva extrema, que non vai desaparecer. No, bueno, non vai haber, aparte creo que dixo, vou insistir, non, Pablo? Non vai haber un acordo do Partido Socialista con Podemos que exclúa Ciudadanos, porque eso, Felipe González, Susana Díaz, o Poder Económico, a Comisión Europea, etc., lle teñen dito que non. E o que ten feito, remato con isto, que ten feito Sánchez neste tempo, que aproveitou estupendamente gañar a posición, digamos, é sobre ese acordo de Ciudadanos facerse valer dentro do seu partido. El xa ten a batalla gañada, non? Si non hai un goberno porque Podemos non se abstén na votación, que creo que esa é a peza. O Partido Popular. No, eso son imposibles. Claro. Digamos, a única cuestión que está, na miña opinión, a única cuestión que está hoxe en riba da mesa é si Podemos, ca súa abstención, facilita o goberno facilita que hai PSOE un goberno Ciudadanos. e se coloca na oposición. Facilita que haxa un goberno, non, perdona, Manolo, hai que ser precisos. Facilita que haxa unha investidura. Eso non é un goberno. Bueno, unha investidura. Eso non é un goberno. Eso non é unha maioría de goberno. Eso é unha investidura. Con esa maioría é imposible gobernar. Bueno, eso é o seguinte paso, pero no, o seguinte paso pero de momento ten que haber unha investidura. Cando un vota a investidura, o que se está votando non é a investidura dun presidente do goberno. O que se está votando é a configuración dunha maioría parlamentaria ou gubernamental que sosteña un goberno. Isto é o que é a investidura. Isto é o que foi a investidura sempre. Isto é o que é a investidura en todos os países do mundo. É a votación pola cal unha maioría parlamentaria estable se compromete con un candidato a presidente a levar a cabo un programa. Eso non é ese pacto. De ninguna maneira. Xa é unha opinión, eu digo. Non é unha opinión. É unha opinión sostida en datos. Hai posibilidade de facer, eu te pregunto, hai posibilidade de facer unha política económica conxunta entre Podemos, Ciudadanos e o PSOE? Contéstame eso, sí ou non? No, pero contéstame. Tú crees que hai a posibilidade de facer a política económica conxunta entre os tres forzas? Moi dificilmente. Vale. Eu creo que Podemos estaría, e na miña opinión debería de estar
na oposición de esquerdas a ese goberno de centro-esquerda. Pero o que sí sería un goberno desa moción desa sesión de investidura. Sería un goberno presidido por Pedro Sánchez e cun vicepresidente que sería Albert Rivera. Bueno, en cualquier caso, independientemente de que Podemos se abstenga o no, tú llevas manteniendo desde hace mucho tiempo que si se repiten las elecciones se va a votar en una clave diferente, como consecuencia de lo que ha pasado. Se debe de votar en una clave diferente. Esto introduce una clave muy sustancial, el hecho de que partan como aliados en ese nuevo proceso electoral el Partido Socialista y Ciudadanos. No, yo creo que no. Vamos a ver, tres cosas muy rápidas. La primera, hay una cierta contradicción en tus palabras cuando dices que Mariano deja la cancha abierta. Mariano nunca ocupó la cancha. Tú mismo lo dices después cuando dices es imposible un gobierno del PP. Entonces no tenía cancha. Mariano lo que dice en su momento es yo no tengo ninguna posibilidad de sacar una investidura adelante y por tanto no voy. Y Pedro Sánchez lo que dice es yo tampoco tengo ninguna posibilidad de sacar una investidura adelante, pero voy. Hasta ahora es lo único que ha sucedido. Y yo creo que no es correcto intentar un proceso de investidura que produce un desgaste a todo el conjunto del país de gran cansancio y de gran aburrimiento de la política, sencillamente para ver si voy reasentándome en mi partido y mientras tanto genero un conflicto general. Por tanto, esa sería la primera cuestión. La segunda es que Pablo Iglesias dice dos cosas que evidentemente no son buenas para quien interpreta una negociación. La primera que dice es que si él era el problema se va. Él nunca ha sido el problema es Podemos. Y él dice, Podemos va a seguir ahí y quiere un gobierno de coalición a la valenciana. Claro. Y quiere un gobierno de coalición a la valenciana, ¿qué quiere decir? Que no solamente busca la investidura con los votos de Podemos y del PSOE, sino que la busca, si necesario fuese, con los independentistas y las fuerzas de la izquierda. Y por tanto, la posibilidad de que Ciudadanos participe en esa ceremonia es prácticamente imposible. La segunda cosa que dice Pablo Iglesias es que va a sentarse con Ciudadanos para pedirle lo que Ciudadanos, para pedirle que haga el tonto, es decir, que apoye un gobierno de él con el PSOE. En una palabra, que se suicide electoralmente. Que por tanto, por decirlo de alguna manera, se desdiga de todo lo que lleva dicho desde hace 12 años. Se suicide. A cambio de nada, a cambio de que luego gobierne ni siquiera Pablo Iglesias, sino un mandado para que haga de todo ese conjunto a la valenciana un guirigay monumental. Esto es lo que se ha avanzado por ahora. De tal manera que no hay ninguna cosa de profundo, ni en lo que dijo Sánchez, ni en lo que dijo Iglesias, ni en lo que dijo, sobre todo, Rivera, que dé a entender que están mejor las cosas hoy que ayer. Yo creo que están exactamente en cualquier caso, ¿por qué dices que no va a condicionar? Si ellos ya parten de una alianza que está quedando clara entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿por qué tú crees que la gente va a votar de una forma diferente? ¿Por qué no? O sea, la gente votará pensando que esa alianza se va a consolidar. No, yo digo que puede y que debe. Y lo digo por dos cosas que explico rapidísimamente. La primera es la cuestión de que nosotros hoy estamos haciendo encuestas sobre una hipótesis que mantiene a Pedro Sánchez en el candelero. Y Pedro Sánchez está en el candelero, o candelabro, porque está más próximo al cadaleito que al festín, ¿verdad? Está en esa posición porque mantiene, desde mi punto de vista, de una manera absolutamente irrealista, la expectativa de ser. Pero esta expectativa dura un mes y, por tanto, si esa expectativa se hunde, Pedro Sánchez no va a ir a las elecciones con la imagen que tiene hoy, va con otra imagen completamente distinta y además muy difícil de reconducir a un nuevo recurso electoral. ¿Por qué? Porque en la negociación han contradicho todo lo que fue los procesos. Sí, bueno, pero es el que más ha evolucionado en el proceso. No, pero ha evolucionado contra sí mismo, es decir, está diciendo que sí a lo que había dicho que no. Bueno, pero eso es una negociación, supongo, ¿no? No es del todo así. Bueno. Y sobre todo si te falla la negociación y luego tienes que reenganchar las elecciones con otro discurso. Y la segunda cuestión que yo digo que es la importante, que yo quise decir siempre, es que si se hacen las elecciones en la misma clave de confrontación que se hicieron las anteriores, el resultado puede ser exactamente el mismo o muy parecido a las anteriores. Yo lo que digo es que hay la posibilidad de que dos partidos, que son el PP y el PSOE, modifiquen su posición electoral. Si ellos modifican su posición electoral, lo que hoy no es posible puede serlo con los mismos. A partir del día 26. Hoy escribe Jaime Miquel en las páginas de La Voz de Galicia, no sé si han tenido ocasión de leerlo, y el análisis que hace es que nada de eso, que el Partido Popular y el Partido Socialista van a seguir perdiendo
votantes. Bueno, eso no es lo que dicen las que encuestas. el suelo todavía no Que lo han pisado inquéritos. y que lejos de adelgazar las expectativas electorales de Podemos, que se van a ver reforzadas. Este es el análisis que hace Jaime Miquel, que recordemos, pronóstico hace muchos años que las mayorías absolutas se habían terminado. Tito. A ver, eu creo que para entender a realidade, que é diferente, temos que cambiar o chip, non? O mapa político é diferente e, polo tanto, as cousas que temos que analizar non podemos analizarlas co que sabíamos. Eu, inevitablemente, me gustaría incorporar a experiencia da democracia liberal que tuvo España, que, por certo, entrou a época liberal democrática da Restauración, estuveron 12 anos máis de democracia que os que levamos, 10 anos máis que os que levamos nós na actual. Pero sin democracia. Liberal democrática. Eu sería de Montero Ríos. Pero sin democracia porque non había sufragio universal. Discrepo. Sí, había sufragio universal. No, perdona, desde 1876 hai sufragio universal. E en 1868 hai sufragio universal. Bueno, Roberto... Coño, sufragio universal masculino en España, 1890, o femenino, 1931. Efectivamente. Non hai na restauración sufragio universal. As mulleres votan que a república. E os Roberto, homes a partir de 1890. Vale, non vamos a discutir eso. Efectivamente, a partir do 90 hai sufragio universal e, polo tanto... Masculino e... Bueno, y en Francia o hay no 45 femenino. Bueno, un matiz importante, Tito. Claro, y como mujer me interesa que ese matiz quede encima de la mesa. No, claro que sufragio universal masculino. Y con República votan a partir dos 23 anos. Claro, pero é certo, un sufragio universal no, é un sufragio da metade. Da metade do universo. Pero non nos fagamos trampa xogando ao tute. Vale, o sea, hai un réximen liberal democrático, e iso que eu sosteño, que a partir do momento recupera o sufragio universal masculino. Vale. Bien. Entón, e que ademais logo ten unha continuidade de 5 anos. Bueno, pois, para entendernos, sobre un parlamento de 470 diputados, na República houbo varios primeiros ministros con 90 diputados. Sí, claro que sí. E García Prieto, que é o nome dunha rúa de Santiago, tamén foi primeiro ministro con menos de 100 diputados. É dicir, como ocurre, e o poñemos moitas veces de exemplo, hoxe en outros países europeos que teñen 14 partidos. É dicir, cando tes máis de 2 partidos, as solucións son diferentes. Por lo tanto, o que quero decir, desde esa experiencia que é de todos nós, podemos matizar o que queiramos, pero unha experiencia que temos de atrás, tamén aquí, non solamente na Bélxica de hoxe, ou na Dinamarca de hoxe. Como se agrupan os números? Como sallan. E os números poden ser de formas distintas, e iso significa que pode haber un acordo de investidura, sí, pode haber, ademais, un acordo de goberno, que é distinto, e pode haber un acordo de goberno e un acordo de legislatura que é diferente. E aí poden participar grupos de partidos diferentes. Non está dito que o acordo de investidura sexa un acordo que implica un goberno e un mandato de legislatura permanentemente. Iso pode ser diferente. Que estou vendo eu? Estou vendo que Podemos, bueno, está dicindo, despois de poñer uns listóns enormes, que está disposto a entrar na lógica non de absterse, sino de entrar nun goberno. E dice, non queremos xa vicepresidencia, aceptamos ter ministros e aceptamos como compañía votante a Ciudadanos, cousa que non decía antes. E o seguinte será que digan que aceptarán estar poden dicilo ou non, xa veremos, que aceptarán estar nun goberno donde este Ciudadanos. E que dice o PSOE? O PSOE está dicindo que, bueno, que efectivamente Pedro Sánchez, non o PSOE. Ao PSOE está costando muitísimo traballo asumir que non ten hexemonía, e que pasaron 40 anos e estamos nunha situación distinta, e que ten 90 diputados. Igual que o PP, e está costando moito traballo asumir que ten 120, e non ten máis. Que farán? Pois o que sexa. Poden facer unha cousa ou a contraria. Ahora, este postureo e esta impostura e este maniqueísmo de que só pode gobernar un e que hai alguén que é máis votado que outro e que ten máis legitimidade para formar goberno ou que só se pode gobernar dunha forma, non o creo. En cambio, estou moi de acordo co que dice Manolo Lago. Efectivamente, aquí alguén tomou unha posición e a partir de aí está intentando construir unha maioría. Pode conseguilo ou non, pero tamén teño unha cousa clara, que esa maioría só a conseguirá si o grupo que chamamos Podemos e as láteres e todo o que hai aí alrededor entra, porque o que non vexo verosímil é que apoie sin entrar. E sobre os inquéritos tamén quero dicir unha cousa. Datos. Véxase a evolución do voto de Ciudadanos na realidade e nos inquéritos. E logo falamos dos inquéritos. Claro, efectivamente. Hai unha cousa que solamente é un segundo. Diste, Podemos xa non quere un vicepresidente. Non. Podemos dixo que quere vicepresidente. O que está disposto é que non sea Pablo Iglesias. Que é un tema distinto. No, eu escoiteinos decir que asumían
non ter vicepresidencia e non estar Pablo Iglesias. As dúas cousas. Vamos, Bueno, non foi o que leíamos a entendín, mesma noticia, foi o que entendín. pero decía que cederá iso Pablo tamén. Iglesias, e máis é o que dixo aí na tal. É un renuncio a ser vicepresidente. Eu oí un fragmento, Puso pode en el ser. centro do problema e dixo, si soy yo el problema, yo no tengo voy. 30 segundos antes de una la publicidad y valenciana luego es lo regresamos y mismo, sí. continuamos. Bueno, hay una cosa que quería decir antes en relación con esto de ocupar la posición. Ocupar la posición es muy importante en baloncestos y en cestas. Si no en cestas, ocupar la posición no sirve para nada. Es decir, el que gana es el que mete más puntos, no el que ocupa la posición. Ocupar la posición es importante para encestar, pero puedes no encestar. Y si vai ganando, si vai ganando, quedan 23 segundos No tamén. lo estoy diciendo en relación con el que está en el banquillo, que supongo que te refieres al Partido Popular. No. Estoy diciendo que la posición la ganas si encestas. Es decir, para decirlo más claro, si le sale bien a Sánchez, se consolidará, pero si le sale mal, lo laminará. Pero tú no crees que Sánchez ha ganado mucho desde las elecciones. No, yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. Vamos a ver. Lo importante no es lo que yo crea, lo importante es lo que dicen las encuestas. Y las encuestas dicen que están atascados. Y el periódico del Partido Socialista, es decir, su periódico, digamos, oficial, el que les indica lo que tienen que hacer, les decía ayer en un editorial: ojo, que estáis atascados en las encuestas, que no subís un voto en las encuestas. Es más, hace poco publicaron ellos mismos dos sondeos en ciudades grandes, ciudades pequeñas, y en el conjunto perdían varios diputados. Que lo subía Podemos. Y que no lo subía Podemos. No. Podemos bajaba también, bajaban los dos. Bajaban los dos partidos bajaban. No, en Barcelona. Es que tengo que ir a Puy, venga. Bajaban, en el sumatorio global bajaban los dos. No, voy a decir una cosa muy sencilla. Yo creo que la única razón por la que se explica, puede acabar ocurriendo de todo esto, en fin, como estamos jugando con los cuartos con unos taures, puede acabar ocurriendo de todo. Pero en fin, yo creo que la razón que explica este cambio, que es un cambio claramente de tono, son las encuestas. Son claramente las encuestas. Es decir, Podemos está en caída libre en las encuestas y está intentando recuperar su posición de competitividad con el Partido Socialista. Cambio de tono, pero yo insisto, hay una consolidación evidente de la estrategia conjunta del Partido Socialista y de Ciudadanos, claramente. O sea, hoy insiste, en la rueda de prensa, Pablo, Fernanda, insiste Pedro Sánchez. Es el momento en el que le preguntan si se cambiaran los términos, es decir, si es Podemos el que entra en el gobierno y Ciudadanos se abstiene, Claro. Y Sánchez dice que no aceptaría la investidura si no es con el sí. Claro, hay una estrategia claramente Sánchez conjunta. está en una estrategia que es completamente razonable desde su punto de vista, y es: vamos a no romper con un aliado mientras no tenga otro aliado, porque él sabe, vamos a ver, él sabe perfectamente, y estos días Ciudadanos se lo ha advertido por activa y por pasiva, lo recordaréis, que ojo, que cualquier pacto con Podemos supone romper con Ciudadanos, y por tanto él lo que está es en un equilibrio inestable intentando no romper con ninguno. Pero lo fundamental de todo esto no es eso, lo fundamental de todo esto, para no engañar a los ciudadanos, porque el otro es engañar a los ciudadanos, es si se puede gobernar con Podemos y con Ciudadanos. Esto es lo fundamental. Bueno, pues, es decir, ¿se puede gobernar con esos dos partidos a la vez? Yo creo que no. Yo creo que no se puede gobernar con esos dos partidos a la vez, que eso suma posiblemente para elegir un presidente de gobierno, pero que no da un gobierno, eso no da lugar a un Bueno, gobierno. pues antes te lo preguntaba a ti, Manuel, vamos a hacer esta pausa publicitaria que va a ser breve y enseguida regresamos con más cosas y con uno de los asuntos, porque efectivamente Pablo Iglesias tiene una capacidad probada para conseguir que determinadas cosas se cuelen en la actualidad. En este caso fue un libro que supongo que su autor estará en estos momentos pellizcándose en su casa. Volvemos enseguida.